Hola, hola, ¿cómo está mi bella familia, mis amados hermanos en Cristo? Una vez más con ustedes, su hermana Marta Curaca desde Lima, Perú, compartiendo un mensaje de esperanza. El tema de hoy lo he titulado Un llamado al crecimiento espiritual. Es un tema muy tedioso en estos tiempos porque la iglesia no quiere escuchar, la iglesia tiene tapados sus oídos, tiene tapados sus ojos espirituales, pero hoy sé que Dios nos va a abrir un nuevo panorama para seguir avanzando en nuestro diario vivir con nuestro Señor Jesucristo. Para las que somos madres, hemos tenido la dicha, la bendición de papá, de poder amamantar, de poder tener, ¿verdad?, nuestros hijos dándoles de lactar. Es precioso verlos cuando tenemos esa escena frente a nosotras, muy tierno, para aquellas que están en estos momentos dando de lactar a sus niños, a sus bebés. Es precioso verlos como ellos se alimentan, ¿verdad? De esa manera. Porque si no se alimentaran, si no tomaran su lechecita, indudablemente ellos no vivirían. Es necesario que puedan ellos beber su leche. Y el Señor también nos enseña que es necesario tomar nuestra leche espiritual no adulterada, como dice la palabra. Y vamos a leerlo en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Debemos desear, cuando venimos a los pies de Cristo, debemos desear beber esa leche, porque eso nos va a ayudar para nuestro crecimiento, nos va a ayudar para estar fuertes cuando vengan las acechanzas, ¿verdad? Dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche, que es la palabra de Dios, tenemos que nosotros recibirla. Es necesario conocer las escrituras cuando venimos a los pies de Cristo. Por eso hablan de un nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, debemos nosotros anhelar esa leche espiritual. Ya no esa leche natural como se les podía dar a los bebés, sino una leche espiritual. Dice en el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y los que hemos venido a Cristo, hemos experimentado las bondades, las cosas buenas de nuestro Señor. Y es necesario. Y aquí Pablo nos habla de algo que nos hace reconocer que aún seguimos siendo niños. Dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Cuando hemos leído el versículo anterior, en 1 capítulo 2, versículo 1, 3, habla, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ese es un símbolo o un sinónimo que aún seguimos siendo como niños. Y sigue diciendo nuestro apóstol Pablo en las Escrituras, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaz, ni sois capaces todavía. Pablo sabía que este pueblo de Corintios tenía luchas muy fuertes de dejar su vieja naturaleza, sus viejas costumbres, tenían mucha lucha con el sexo. Por eso es que Pablo hablaba ahí sobre los dones, les hablaba sobre la importancia que era cuidar su cuerpo y no dar rienda suelta libremente. Pero este pueblo seguía teniendo
ese deseo todavía de seguir pecando. Y es por eso que el Señor nos habla que cuando venimos a Cristo aún somos carnales, aún tenemos la carne dominando a nuestras vidas. Y conforme nosotros vamos recibiendo la leche espiritual no adulterada, vamos a ir creciendo para salvación. Dice, os di de beber leche y no vianda porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. El 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Miren las características de un niño espiritual. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy Pablo, y el otro, yo ciertamente soy Apolos, ¿no soy carnales? Miren lo que el apóstol Pablo describe a los que todavía andamos en la carne. Estamos con celos, estamos diciendo mi iglesia es la mejor, o en mi iglesia sí se dan los dones, o en mi iglesia sí el pastor hace esto, hace lo otro, minimizando la labor de otras iglesias y de otros siervos. Estamos con celos. Cuando a veces vienen a mi casa a predicarme la palabra, a veces los escucho. Y cuando a veces usan ese término, porque mi iglesia es la verdadera, yo simplemente le digo, ahí estás mal. Ahí empezando, ya no estás hablando una sana doctrina. Porque ninguna iglesia es la verdadera. Porque nuestra única verdad es nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, toda la iglesia, forma el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el dedo no es igual que la mano, pero todos cumplen una función. Cada órgano de nuestro cuerpo cumple una función. Y no puede decir el dedo, yo soy mejor que la mano. O yo soy lo mejor. No. El único que es mejor es nuestro amado Padre Celestial. Aquel que entregó su vida por ti y por mí. Pero hoy yo quiero dirigirme explícitamente para aquellos que ya conociendo la palabra, que habiendo ya agarrado el arado, tomado el arado, sirviendo en un ministerio, se han echado para atrás. Es necesario explicar sobre este tema, pero a la vez difícil, como les dije hace un momento, porque creo que es más fácil hacer entender al creyente nuevo que aquel que ya conoce las Escrituras. Me es más fácil, no sé, a los predicadores, a aquellos que comparten la palabra, creo que también comparten lo mismo que yo estoy diciendo, porque es difícil para quien estuvo en la palabra del Señor poder hablarle, poder hacerle entender, porque ya ocupa un lugar que no debía ocupar en sus corazones. Ocupan sus quehaceres, su trabajo, sus deseos, sus diversiones, sus descansos, y ya no la palabra de Dios. Se olvidaron de un llamado que un día recibieron de parte de Dios. Y vamos a hablar en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12 al 14. Aquí empezamos a desarrollar el tema, un llamado al crecimiento espiritual. El versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Pudiendo, dice, porque debiendo ser ya maestros, aún están queriendo ser enseñados. Están queriendo que todavía se les comparta la palabra. Pudiendo ellos ya estar enseñando a otros, estar ayudando a otros a levantarse. Recuerdo un día que mi líder, que se convirtió luego, mi líder, esta mujer sabia, una mujer llena del Espíritu Santo, un día tuve una consejería con ella
Y yo subiendo las escaleras de la iglesia, que en ese tiempo yo congregaba, estaba subiendo las escaleras y veo un afiche donde habían niños desamparados, niños sufriendo. Entonces yo lo miro y me puse a llorar viendo esa escena. Ay, cuánta necesidad, decía, en mi Perú, cuántas cosas por hacer. Y entonces salen de una oficina y se dirigen hacia mí porque yo estaba subiendo recién las escaleras, pero me había detenido y me dicen, hermana Marta Curaca, sí, le digo, suba. Bueno, subí y bueno, yo me sequé las lágrimas y me siento y me dice, ¿quisieras ayudar a otras mujeres? Y yo, amén, sí. Le dije así, bien, te voy a preparar para que tú seas una líder. Mi hermana Marcelina, nunca me voy a olvidar de esta mujer. Una mujer llena, llena, llena del poder de Dios. Y yo le dije, amén, seca tus lágrimas, porque Dios tiene cosas mejores para tu vida. Ella me hablaba de una manera espiritual. Y yo desde que empecé los caminos del Señor, decidí decir, heme aquí a todo, anhelaba servir hasta ahora. Pero eso es porque Dios puso ese deseo en mi corazón también. Y yo pido a Dios que ponga hoy ese deseo en tu corazón, para que ya dejes de ser un niño, deseando seguir, que te sigan enseñando. Ya tú estás para enseñar, mi amado hermano, mi amada hermana. Ya tienes años en la fe. Por lo tanto, ya has debido cimentarte, buscar más de la palabra de Dios. Yo veo muchos hermanos que tienen 15, 20 años y aún continúan con sus celos, con sus pleitos, con sus contiendas, murmuraciones, chismes, hablando mal del prójimo. Yo escucho, yo observo también actitudes, gestos, escucho palabras y eso me hace ver la condición espiritual a quien tengo frente a mí. Y es por eso que hoy el Señor anhela que volvamos verdaderamente a ese primer amor y ya no estemos buscando pretextos para poder servir. Y sigue hablando la palabra en Hebreos capítulo 5, vamos a leer ahora el 13, y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto, como hemos visto hace un comienzo. Ese es el inicio. Es como hablaba hace un momento de las madres. Toda la vida no van a estar recibiendo leche. Ya es necesario a partir de los 9 meses, 6 meses, 9 meses, ya comienza a dársele un alimento mucho más sólido, porque ya necesita más proteínas, más vitaminas, ¿verdad? Ya necesita el niño para que crezca más fuerte. Todo tiene un tiempo, todo tiene un momento. No siempre seremos bebés. No siempre debemos anhelar la leche. La leche. Tenemos que también anhelar el alimento sólido. Aquellos que ya comienzan a madurar espiritualmente tienen que sumergirse en la palabra de Dios. Tienen que sumergirse en la obra. Ya recibiste la leche, mi amado hermano, hermana. No vuelvas atrás. No retrocedas a que te sigan enseñando y digas, no, yo tengo que seguir aprendiendo. ¿Hasta cuándo vas a seguir aprendiendo? ¿Hasta cuándo vas a querer seguir en lo mismo? Es tiempo de que tú te apoderes de la palabra de Dios. Es tiempo de que maduremos espiritualmente. Es por ello el título del día de hoy, un llamado al crecimiento espiritual. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que avanzar, no podemos detenernos. Y en el versículo 14 dice, sigo en el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire cómo nos habla tan clara la palabra. La palabra es clara, es viva. Es necesario
nosotros alimentarnos con alimento sólido. Y ya dejemos de estar anhelando esa leche. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Cuando nosotros comenzamos a discernir lo que es bien y lo que es mal, es una señal de que estamos madurando, estamos avanzando. Tenemos, mis amados hermanos, que anhelar a comer ese alimento sólido para crecer, para madurar. Ya no sigamos en nuestro mismo estado, ya no sigamos teniendo celos del hermano, de la hermana, que su ministerio está avanzando. Ya no tengas celos a eso. Tu tiempo llegará, si es que sí Dios lo permite. Todos fuimos llamados para algo específico, para lugares específicos. No podemos invadir en un espacio que el Señor le dio a tu hermano, a tu hermana. Vas a fracasar porque tu diseño no fue para ese lugar. Tu diseño no es para ese lugar, mi amado hermano, mi amada hermana. Tu diseño es para algo específico. Dios te separó para un lugar específico. Preguntaba a una hermana el día de ayer, ¿conoces cuál es tu propósito? Ella es una mujer de Dios que tiene años en el servicio, años en los caminos del Señor. Y me dijo, no lo sé. Así está la iglesia, sin saber su propósito. Es por ello que vienen muchas cosas a la mente: egoísmo, celos, murmuraciones, queriendo tumbar al hermano, a la hermana, su testimonio, hablando mal de él o de ella. Eso ya no debe existir. Nosotros como maduros en la fe, ya debemos saber discernir lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Dios nos está exhortando en esta hora para que dejemos de actuar como niños. Ya pasó el tiempo de la leche. Ahora Dios anhela que tú te alimentes con comida sólida, comida espiritual sólida, dejando todas esas cosas que no son buenas para tu desarrollo espiritual, para tu crecimiento espiritual. Anhela avanzar, anhela madurar, anhelemos madurar. Yo también me pongo delante, anhelemos madurar, anhelemos esa carne rica que viene de lo alto, ese maná precioso que papá nos envía, que es su palabra. Que su palabra, cuando la leemos, wow, nos quebranta porque nos lleva a ese tiempo, a ese momento. Y el Espíritu de Dios nos habla qué tenemos que hacer, qué es lo que está pasando en la iglesia. Y nos llama a interceder, nos llama a orar a favor de alguien. En ese momento el Espíritu trae a nuestra memoria algún amigo, algún familiar. Y eso tenemos que anhelar. Ya dejemos de estar como niños recién nacidos. Que tengan una bendecida tarde. Los amo, mis amados hermanos. Con Cristo vamos a vencer. Toma el arado y no lo sueltes. Tu amada hermana que te ama, Marta, contigo. Bendiciones.